El ser humano aprende de su entorno, de sus experiencias, de sus relaciones e interacción con los demás. Primeramente serán los integrantes de la familia sus principales pedagogos. Ellos serán los encargados de sentar las primeras e indispensables bases sobre las cuales más adelante la escuela, los medios de comunicación, la sociedad y muchos otros agentes externos continuarán agregando influencias que operarán activamente en su formación. Pero es cuando el singular se vuelve plural, cuando el yo se convierte en nosotros, que la educación se hace indispensable para lograr el desarrollo positivo de una sociedad. Y es que educar no es una simple transferencia de conocimientos. La educación es para la sociedad una productora de relaciones sociales, identidades culturales, estructura y contenido. Y es que la verdadera educación es aún más abarcante porque enseña sobre la vida, sobre lo cotidiano, sobre lo visible y lo invisible. Guía al ser humano por el camino de la vida mostrándole de dónde viene y hacia dónde va, ayudándole a distinguir sus metas y objetivos, introduciéndolo en conceptos como el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto y todos aquellos principios y valores que lo convertirán en el ciudadano que su sociedad necesita. Un ciudadano íntegro, completo, un agente de cambio que pueda a través de su influencia marcar un rumbo mejor para su generación. Y damos inicio ya a un nuevo programa. Estamos aquí en un nuevo destino de América del Sur, comenzando el programa de hoy con un tema muy importante. Así que te pido que te quedes con nosotros y compartas este programa aquí en Educación. Perú, país de sierra, costa y selva, país de diversidad y de historia, sede de una de las civilizaciones precolombinas más importantes de nuestro continente. Del Perú partieron los incas y se expandieron por casi todo el occidente de América del Sur. Pueblo fuerte y culto que desarrolló importantes conocimientos en agricultura, medicina, arte y arquitectura y que resultó ser una de las sociedades más organizadas de aquella época. Hoy, Lima, la gran metrópolis capital del Perú, se levanta moderna y tecnológica a costas del Océano Pacífico. Sede de gobierno, es aquí donde se encuentran las personas encargadas de enfrentar día a día las numerosas problemáticas de este país que, como muchos otros, debe hacerle frente a una sociedad en crisis. Una crisis con raíces tan profundas que incluso alcanzan al elemento natural y fundamental de la sociedad, que es la familia. La familia juega un papel importantísimo en la educación de las futuras generaciones, porque el primer modelamiento, el primer contacto con la vida real, con las cosas, la estructuración del pensamiento del niño, la creación de su lenguaje emocional y lenguaje intelectual, parten de la interrelación familiar. La educación en la casa es la principal.
Tenemos 5 años para formar las bases de la personalidad de un niño, no más de 5 años. Luego de eso ya son todos complementos. Por eso se recomienda que el niño se separe de la madre a partir de los 5 años recién, cuando va al preescolar. Las guarderías, el prejardín, hoy en día son más una necesidad, porque casi todas las mamás trabajan y no quedan en la casa. La sociedad industrial obligó a los padres a salir del hogar y dejar a los niños solos o con un televisor o con una empleada. Y entonces la familia fue perdiendo progresivamente el papel pedagógico que le debe corresponder. Y la sociedad paralelamente empezó a conflictivizarse y dejó también de ser una sociedad educadora. Y la única institución que queda, no diré la única, la más importante es la escuela. La familia está perdiendo un importante tiempo en el espacio de contención o de educación con sus hijos. Esto transmite el peso educativo en la escuela o en el sistema educativo, no por abandono de las familias, porque la sociedad está funcionando así. Entonces ahora, más que antes, la escuela, la institución educativa, está cumpliendo roles que antes le correspondían a otros organismos sociales, entre ellos la familia. La familia perdió gran parte de su función educativa y la sociedad necesita personas educadas, formadas de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Entonces tenemos que pensar un poco en qué tipo de seres humanos son los que actualmente están constituyendo las sociedades modernas, porque todos los adultos son producto de una educación. Es la sociedad el escenario de la vida. En ella, individuos e instituciones nacen y crecen, se desarrollan e interactúan influenciándose los unos a los otros. Todo se conecta con la sociedad, su filosofía social, su cultura, política, economía y hasta las características de la población. De forma transversal, única, las particularidades de cada sociedad permearán a cada uno de sus sistemas y subsistemas, inclusive uno de los más importantes, la educación. Hoy en día la educación tiende mucho a enfatizar los conocimientos, las tecnologías y la innovación. Se sabe que todos los países desarrollados del mundo basan su desarrollo en innovación y tecnología. Quizás por eso muchos colegios, muchas escuelas incluso, hacen un hincapié importante y a veces excesivo en esos parámetros, olvidando los valores. Sin embargo, nuestra sociedad, a pesar de que está muy desarrollada a nivel tecnológico y científico, está muy, muy caída en el ámbito familiar. Familias destruidas, personas que tienen todo materialmente pero no se sienten bien consigo mismas. Las personas que no se sienten bien consigo mismas tampoco ven nada bueno en su ambiente. Eso lleva quizás llevando a un extremo, incluso al suicidio, porque no tiene sentido la vida. Es por eso que es muy importante no solo hacer hincapié en lo que te va a desarrollar como persona o como profesional, mejor dicho, sino lo que te va a desarrollar como persona, como un ser humano que se acepte a sí mismo, que se ame a sí mismo, que conozca sus limitaciones, que conozca sus virtudes y que pueda emplear todo lo que él es para su desarrollo personal, para su trascendencia y para hacer que su sociedad crezca con él. La sociedad exige profesionales competentes y confiables y no da una educación que forme ese aspecto que es la confiabilidad. Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda la responsabilidad en las instituciones que hacemos educación. Es decir, en esto, lógicamente, están implicados los ministerios de educación, pero también las instituciones que tenemos dedicación a educar al ser humano. A Igreja Adventista se preocupa com a educação basicamente por duas razões. Primeiro, porque a Igreja tem um papel social. Nós estamos na comunidade para ajudar a comunidade. Não solamente para ajudar os clientes da Igreja, a feligresia da Igreja, mas para ajudar a comunidade. E a educação talvez seja a melhor maneira por a qual podemos servir e ajudar a comunidade. Se nós servimos a comunidade, perguntamos para que valeu a religião. A religião verdadeira tem seu papel social. Não apresenta uma vida só futura,
pero já empieza a oferecer uma vida melhor aqui no presente. Então, o primeiro papel é o papel social. E o segundo é porque creemos que os niños aprendem desde temprano. Se queremos que os valores espirituais estejam na vida de los miembros de la Iglesia Adventista ou de los cristianos de la comunidade que enviam seus hijos para nossos colégios, temos que começar desde temprano. Eu me acuerdo de uma frase que escutei uma vez que dizia: eduquem os hijos e não vai ser necessário punir os homens. Então, se nós trabalhamos acá, formamos cristianos verdadeiros, fuertes, que vão ser uma força à comunidade, à igreja e cidadãos do reino de los cielos. Então, são dois princípios básicos que representam a necessidade e o papel da igreja com a educação adventista. Cambio, sinónimo de sustitución, de transformación, de modificación. Cambio es reemplazar una cosa por otra, es alterar la dirección a la cual nos elegimos, mudar de idea, de objetivos y de metas. Pero el problema del cambio no es la voluntad a realizarlo, sino la capacidad de sostenerlo a través del tiempo. Y es que cambio no es algo repentino, cambio es algo que se construye, que se trabaja desde las mismas raíces y que se lucha por mantener. Una batalla conjunta, un avance que incluye e integra a cada uno de los miembros de una sociedad. La educación no puede reemplazar la familia, los dos tienen que caminar juntos, pero yo creo que la educación, que la escuela, que los maestros tienen un papel para aportar a las necesidades de la familia. La educación cristiana nunca fue tan necesaria como ahora. As famílias estão com dificuldades, os papás e mamás estão trabalhando afuera, os valores da mídia, da televisão, internet não sempre são os melhores e a família pede socorro, alguém tem que fazer algo para ajudá-los. E eu creio que aí pode chegar a educação adventista. Por isso, nossa educação não é uma educação solamente formal. Ensinar as classes, enviá-los a la casa com as tarefas, temos que ir mais allá e ensinar os valores morais e espirituais que muitas famílias não estão logrando hacerlo na casa e que a educação normal muitas vezes não se preocupa. Hasta se preocupa com os valores morais, pero não com os espirituais. E valores morais sem espirituais não resistem no tempo, porque os valores morais vão cambiando por gerações, por lugares, por situações. São os valores espirituais que hacen o sostén de los valores morais. E a educação adventista tem que oferecer estes valores religiosos para reforçar os morales e aí poder aportar de maneira mais directa a las familias. La influencia que se recibe, y especialmente en los primeros años, desde jardincito, es muy importante. Ahí es donde el niño sale de la casa y comienza una socialización que es descubrir un mundo nuevo para nuestros hijos. Lo ideal es que mantengan los mismos principios, las mismas bases, las mismas costumbres que uno les da en la casa, para que ese momento de primera experiencia en la escuela no sea frustrante y sea lo más natural posible. Sabemos también que las influencias son muy importantes, los amigos que comienzan a hacer también, las amistades, las costumbres que traen esos niños y por supuesto que la maestra en ese momento es un papel fundamental. Por eso se le dice también que es una segunda mamá, especialmente en los más pequeños. La educación, una de las principales herramientas para construir el futuro y que hace realmente al dicho de que más vale prevenir que curar. Una vez que una vida ya tiene mucho daño causado por lo que se vive en este mundo, por la pobreza o la situación social, la clave radica en la educación antes. Si hablamos de los pequeños cuando entran a la escuela, lo más probable es que si hacemos memoria no nos acordemos así de algo puntual, pero son cosas que se van grabando en el subconsciente, son como esponjas. Entonces no menoscabemos o no menospreciemos esa influencia o esas primeras edades, igual es chiquito, no se va a acordar en un futuro. No, es muy importante esas bases. Y lo tenemos también como consejo bíblico, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando un hijo es pequeño ponemos las semillas que van a resultar después en los árboles que van a ser la vida de los adultos. Para mí un niño que empieza en la escuela adventista y recibe estos valores, él va a crecer y va a consolidar esos valores. Y si nosotros esperamos que él va a aprender con la comunidad, con la sociedad,
Isso não vai passar. Se esperamos que a família pueda passar tudo isso, há algumas famílias que passam, pero não são muitas. Para mim, esses valores que começam na niñez, quando são chicos todavia, esses vão a crescer e madurar e vão a criar pessoas mais corretas, pessoas que têm uma noção de seu papel hacia a comunidade, pessoas que querem conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus, pessoas que querem ajudar a outros. Esses são valores que se aprendem de los valores bíblicos em la educação. E eu te pergunto, esses são valores comuns na comunidade hoje? Não são valores comuns. Ou tu enseñas a los pequenos agora e eles vão apresentar isso de maneira mais clara quando são adultos, ou se não aprendem na hora, quando crescem, vão ser como todos os demais. E a comunidade hoje está buscando pessoas diferentes para que possam influenciar, para que possam ser líderes, para que possam ser admirados. A educação adventista ajuda a formar essas pessoas. Una reconocida escritora cristiana llamada Elena de White logró en palabras simples e inspiradas expresar la clave para lograr el éxito en el desarrollo de una sociedad. Ella dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean honrados y sinceros en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Para permitir que el niño tenga todas las herramientas necesarias para llegar a ser una persona de éxito, los padres deben aprender a ser padres. Como dije antes, no hay escuelas y universidades para ser padres, pero sí hay un interés genuino de ellos, de papá y de mamá, por formar adecuadamente a sus hijos y a convertirlos en personas triunfadoras. Ellos deben prepararse. ¿Cómo se van a preparar? Leyendo, consultando, conversar mucho. El diálogo es fundamental en la familia. La familia debe sentarse, hacer un concilio familiar y tomar las decisiones que pesan para el futuro de sus hijos. Quizás no es como una empresa sentarse y planificar, hacer números, hacer estadísticas, cuadros, no. Simplemente tomar conciencia de qué es lo que quiero para mis hijos y saber cómo puedo llegar hasta ahí. Como padres, sabemos que la cosa más linda que tenemos, el regalo de Dios que más valoramos, son nuestros hijos. Y por supuesto que siempre vamos a buscar lo mejor para ellos. Mi esposo y yo, los dos, nos formamos en una universidad adventista. Mi esposo desde la básica tuvo la posibilidad de asistir a colegios adventistas y mis hijos hoy participan de la educación adventista. Como madre, como profesional de la educación, eso no lo cambio, porque quiero lo mejor para mis hijos, porque sé que además de la formación académica, tienen una formación para el cielo y eso que yo en mi casa también lo fundamento. Lo lucho, lo peleo con el culto familiar y realmente me encanta que desde la escuela podamos hacer frentes comunes y avanzar para el éxito de mis hijos. Soy Julio Rosas, congresista de la República, trabajando en favor de mi país. Importante en la educación es la formación y la educación en principios y valores. No solo llegar al intelecto, al conocimiento, sino formar a la persona con sabiduría. La sabiduría es muy importante para la vida presente y el futuro, de manera generacional. Yo diría que la educación debe tener en cuenta en primer lugar a Dios y luego todas las materias que se deben recibir. Creo que no hay educación sólida y trascendente sin Dios. Hay que incluir a Dios en el desarrollo personal de la vida para que haya trascendencia de generación en generación.
sueño de padre sabio y amoroso es el poder reconocer en sus hijos aquellos principios de amor y sabiduría supremos, aquella noción de trascendencia transmitida primeramente en el hogar y luego complementada por una educación diferente y especial. Casualmente, porque yo había estudiado en el colegio adventista, conocía de la formación moral, espiritual, académica, muy importante en ese tiempo para mí, y después ya como una persona casada y con la responsabilidad de los hijos y queriéndoles dar a ellos lo mejor, juntamente con mi esposo pensábamos y decíamos, ¿dónde ponemos a nuestros hijos a estudiar? Fue así que, con mucha claridad y la disposición, tratando de hablar con mi esposo, dijimos no, que estudien en el colegio adventista. Buscábamos centros educativos que formaran a nuestros hijos en principios y valores. Y siempre hemos observado y hemos visto que la Iglesia Adventista tiene una formación muy sólida, moralmente, espiritualmente, en el cuidado integral de la vida, que incluye el alma, el espíritu y el cuerpo. Así que eso nos llevó a tomar la decisión de que ellos estudiaran en un centro educativo adventista, y fue para nosotros de veras la base y el cimiento para el desarrollo de toda su vida personal y profesional. Mis memorias del colegio Coamo, Colegio Adventista Miraflores. Yo terminé toda mi secundaria, los 5 años, y son los buenos años, los mejores años de educación que yo recuerdo. Bueno, yo estudié de primero a sexto de primaria y de ahí me cambié a un colegio también cristiano, pero en el cual todo era en inglés, ya que mis estudios superiores lo iba a hacer en el extranjero. Pero el cambio fue no muy drástico, porque se mantenía el sistema cristiano, pero sí había un cambio, ¿no?, que se podía percibir. Personalmente me gustaba mucho más, obviamente, las historias, la devoción, la disciplina del colegio adventista, ¿no?, de la escuela adventista, que era más cálido, más como una familia. Siempre empezábamos nuestras clases con un devocional y una oración. Y no solamente la oración, sino cantando. Y teníamos diferentes coros o himnos que nos acompañaban durante la semana, pero de manera especial la semana de oración. Para mí era lo que esperaba todo el tiempo, porque era el tiempo de un alto en nuestros estudios académicos para poder reflexionar y tomar cuenta de las historias bíblicas que no están pasadas de moda, por el contrario, que las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Y eso fue muy importante para mí como señorita, como mujer joven y adolescente, era encontrar consejos apropiados que no eran de papá ni de mamá, sino de aquellos amigos maestros en ese entonces. Lo que recuerdo es que hubo un tiempo para Navidad preparando cuando contaban la historia de Jesús y me acuerdo que eso me impactó mucho en la vida, ¿no? Personalmente, de una manera muy separada a mi familia o a mi entorno o a la iglesia en sí, porque la forma como me lo explicaron fue una forma que el cambio es personal, único, que nadie lo puede tomar por ti. Y más aún todavía estudiando los temas de doctrina, que me parecían interesantísimos, aún en mi niñez, ¿no? El día de reposo y todo lo demás me parecía algo espectacular, pero algo sí cambió mi vida y fue la historia de Daniel. Le dieron tanto sentido a la historia de ser 10 veces mejor, que no solamente fue una historia relatada teóricamente, sino que mostraban cómo se podía aplicar en una praxis diaria, más que una retórica. Y yo me di cuenta que no era solamente una historia más, sino era un estilo de vida en el cual uno tenía que apuntar a esa excelencia, de ser 10 veces mejor
para ser embajadores de Cristo. Pero es en la soledad, cuando cae exclusivamente sobre el individuo la responsabilidad de sus decisiones, acciones y consecuencias, que los efectos reales de la educación que ha recibido se verán reflejados en su carácter y en su forma de enfrentar al mundo. Cuando llegué a la universidad tomé una decisión, no decir que era una señorita cristiana, sino dejar que mi vida sea un testimonio. Y al transcurso de los años, del tiempo de estudios, los amigos se acercaban y me preguntaban, Dorcas, ¿qué tienes tú que yo no tengo? Siempre estás contenta, siempre tienes una sonrisa, siempre tienes una palabra de aliento y queremos saber qué es esa diferencia. Entonces era una oportunidad para mí de decir, mira, tengo a Jesucristo en mi corazón, tengo una razón de vivir y de ser, y era el motivo de poder testificar mi fe. Y eso fue muy importante. En el colegio siempre nos inculcaron a dar testimonios y tener el carácter de Cristo en todo tiempo. No fue fácil, pero gracias a Dios por los años de juventud en el colegio pude fortalecer mi fe aún más y ser de testimonio. No perfecta, pero sí de testimonio. Fue importante revivir o recordar las enseñanzas cristianas, morales, espirituales en mi universidad misma, cuando se estudiaban diferentes teorías, diferentes filosofías, y fue ahí cuando me acordaba exactamente de mis experiencias de la niñez en el colegio, ¿no? Me acordaba del sentimiento personal que yo viví durante ese tiempo, ¿no?, de crecimiento. Hay un principio bíblico que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto no se apartarán de ellos. Estoy muy complacido por haber tenido a mis hijos educándose desde los albores de la vida, en su infancia, al comenzar una formación cristiana con sólidos principios y valores que ahora forman parte de su vida como jóvenes, y estoy seguro, con su proyección futura en adelante, seguirán no solo habiendo recibido una educación para ellos, sino que transmitirán a nuevas generaciones. Y luego de esta media hora de programa ya ha llegado el momento de despedirnos. Espero que te haya gustado el programa de hoy, que lo hayas disfrutado, y recuerda que puedes volver a verlo en el blog www.nuevotiempo.org/educación. Allí lo puedes ver, como decíamos, compartirlo con algún amigo y por qué no también enviarnos algún comentario, dejarnos ahí, que nosotros estamos esperando que nos escribas. También está nuestro email, aparece allí abajo en tu pantalla, escríbenos que estamos esperando tu contacto. Ahora sí, entonces nos vamos despidiendo, pero solo por el programa de hoy, porque nuestro viaje por Sudamérica, como lo decimos siempre, continúa, así que te espero en la próxima semana aquí en